docente, grado 3 en Derecho Constitucional, en Derecho Público, un asesor jurídico, como lo fue de la presidencia de Julio María Sanguinetti, también de diputados, de Cámara de Diputados, hoy integrando el equipo de asesores del gobierno, del actual gobierno del país, con un montón de libros, de ensayos, de libros de texto para sus alumnos, por supuesto docente. Estamos hablando de la ley de urgente consideración, y que está siendo realmente muy mal versionada de parte de cierta gente y me preocupa mucho. Hoy vamos a tratar un tema con él, pero al pasar le voy a decir que hoy escuché con mucha preocupación a una periodista acreditada en el Parlamento que está planteando el descrédito en el que va cayendo la ley de urgente consideración bajo argumentos falaces. Llegan a manifestar representantes de la izquierda nacional que la LUC va a derogar el instituto de la adopción, cuando es todo lo contrario. En su momento lo tocaremos con el doctor. Y están además argumentando permanentemente con argumento falaz que la LUC es una ley de rápido trámite, como si fuera una ley apurada, que no responde a los procesos, a los necesarios procesos constitucionales que nos darían garantías legales, cuando es todo lo contrario. En la tradición de nuestro país estamos llenos de leyes de urgentes consideraciones, porque precisamente cuando hay grandes institutos que revisar o que reformular, y acá hay varios institutos a la vez que hay que reformular por esto que estamos hablando, bueno, el mecanismo más adecuado, porque el tiempo corre, el tiempo se va, y hay que ir a los hechos, pues no hay mejor gestión que la que se transforma en hecho, como diría lamentablemente el tempranamente desaparecido ministro Jorge Larrañaga, tanto habló de ese tema, ¿no? De que la buena gestión es la gestión que se hace hecho. Bueno, hay que ir a una ley que la Constitución la prevé, la concibe como de trámite urgente, un trámite más abreviado, pero no son urgentes los temas, no se tratan a la apurada, al contrario, tienen una revisión muy exhaustiva. Ya está con nosotros el doctor. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, ¿cómo está Rubén? Buen día, Maxi, y un abrazo especial para toda la audiencia. Estoy muy bien. ¿Usted cómo está? Bien, bien, gracias a Dios, bien, doctor. Mejorando de esta supuesta contractura para mí, pero es un síndrome, como me decía el médico el otro día, el síndrome de las modistas. Y yo nunca me dediqué a coser ni a hacer ningún vestido, ni nada. Pero es por el tema de la computadora, el celular, el mal uso, la mala postura, me generó lo que se llama el síndrome macial. Bueno, sería para largo, pero es bastante doloroso, pero voy mejorando bastante, doctor. Muchas Me alegro gracias mucho. por Me alegro preocuparse. mucho. Recién lo escuchaba y quiero hacer una pequeña acotación a una cosa que decía, que siempre es muy importante tener claro. Usted, cuando estaba hablando de Stuart Mill, más allá de lo que dijo respecto a China, luego, o sea, lo estaba escuchando, por supuesto, lo que dijo respecto a Stuart Mill, etc., es muy importante tenerlo presente porque a veces lo que se hace es contraponer lo que se llama el Estado liberal al Estado social. Y el Estado liberal, usted lo dijo muy bien, o sea, una cosa es el Estado liberal desde el punto de vista político, o sea, es un Estado democrático, ¿sí? Liberal. Sí, sí. Y otra cosa es un Estado liberal desde el punto de vista económico. Claro. ¿Estará bien o estará mal? Pero son cosas distintas. Y esos son términos que a veces se confunden y que tienden a confundir a todas las personas. Si uno no tiene claro eso, ¿sí? Sí. Una cosa es el liberalismo desde el punto de vista económico y otro es el liberalismo desde el punto de vista político. Claro. Vamos por un camino que justamente genera confusión, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Muy bueno el apunte, doctor, que hace, porque sabe que es un tema que yo lo converso mucho con un amigo que está muy avisado en estos temas, y me decía, Rubén, tendrías que explicar que una cosa es el liberalismo como filosofía, pues la gente enseguida va para ese lado que usted plantea, liberalismo. Como está tan desacreditado también bajo una propaganda hegemónica, liberalismo, el capitalismo, no tiene nada que ver. Y no, sí, está hablando de economía, no. La economía, como en las teorías liberales, dentro de las teorías científicas económicas, son un resultado del pensamiento liberal, que es distinto, claro. Claramente. Sí, sí, sí. Claramente. Son cosas diferentes, más allá de que uno adhiera a un mayor o menor liberalismo económico, que es la opción de cada uno, como siempre decimos, respetando las ideas de todos, es la opción de cada uno. Exacto. Pero una cosa que no se puede transar es
respecto al liberalismo político. Claro. Es decir, en este sentido, yo ahí ya no digo, bueno, siempre respeto las ideas de los demás, pero digo, ya es otra cosa diferente, porque si estamos hablando de que no soy liberal desde el punto de vista político, estoy hablando de que soy totalitario, o sea, Claro, que tiendo a ser una dictadura. claro, claro, exacto. Es como, yo recuerdo, ahora que plantea esto, recuerdo aquel debate maravilloso, maravilloso por la calidad del debate, ¿no? Porque era una etapa trágica de la historia del país cuando estábamos saliendo de aquella dictadura, aquellos debates entre Tarigo y Volentini, por ejemplo, que cuando Tarigo le dice en un momento, mire, yo no soy anticomunista ni soy antifascista, soy un demócrata liberal. Es decir, ¿qué quería decir Tarigo? Mi pensamiento está tan consubstanciado con la tradición democrática, liberal, que no pierdo tiempo en ser anti, sino que digo que eso otro es muy peligroso, porque no forma parte de ese ADN de la democracia. Fue impresionante ese planteo de Tarigo, yo me acuerdo hasta el día de hoy eso. Lo que pasa es que no se debe ser anti nada. Claro. No se debe ser anti nada si nos manejamos en zona de no principios. Pero los principios son algo muy, muy grande y a la vez muy generales. Sí. Entonces, muy grande y muy generales. Es decir, recién, y ya ingresando en tema, en parte, digamos, no es el tema de hoy, pero en parte, ya lo hemos hablado. El tema de la ley de urgente consideración, no se puede ser anti-ley de urgente consideración. No se puede ser anti-ley de urgente consideración. O proyectos de ley declaratoria de urgente consideración, para ser más precisos. Claro. Pero vamos a seguir hablando en lenguaje llano. Sí, sí. No se puede ser anti-ley de urgente consideración porque está consagrada en la Constitución y fue utilizado por diversos gobiernos. Claro. Diversos gobiernos. Entonces, lo que sí hay que discutir en estos temas es en el mundo de las ideas. Es decir, ¿qué es lo que consagra una ley autorizada por nuestra Constitución de la República? ¿Qué es lo que consagra? Y no con panfletos. Claro. O sea, no con consignas golpeantes. Exacto. Que golpean, que pegan duro, ¿sí? A veces, muchas veces falaces, sí. La gran mayoría, muchas veces, esas ideas que pegan duro son falsas. Sí, sí. Sí, efectistas más que falsas, efectistas. Sí. Estoy de acuerdo con usted, efectistas y que no van al fondo. Porque lo que vamos a tratar hoy, por ejemplo, sí. es un tema que es importante y que en sí mismo tiene muy pocas variaciones. Es decir, no es nada extraordinario lo que se está diciendo. Sin embargo, porque seguimos con el tema de seguridad, recordando a Jorge Larrañaga y tantos, por ejemplo, porque recientemente falleció y fue un hombre que dejó todo en la cancha, sin perjuicio de todos los policías que están luchándola en la calle también. Y no es sustancial el cambio. Y sin embargo se dice, wow, te van a llevar preso por nada. Y no es así. Exacto, doctor. Eso que usted dice es muy importante, porque siempre estamos aclarando en este ciclo que hacemos con usted que todos estos institutos que plantea la LUC es una revisión y un mejoramiento de lo que ya existe. Porque queda, si no, en el aire, bajo esa propaganda que empieza a tener cierta, ¿cómo le podría decir? Cierta sistemática hegemonía en los medios, siendo muy efectista, está dando la falsa idea de que lo que se dispone en la LUC es algo así como sacar lo que había, ¿no? y reformular al Estado a través de principios muy peligrosos, y no es así. Está simplemente matizando, está apelando a matices, actualizando institutos. Es claramente lo que está diciendo. Es como, por ejemplo, volvemos a fórmulas efectistas. Sí, sí. Se autoriza el gatillo fácil. Eso es una fórmula efectista que es completamente falaz. Es decir, no es así. Ya lo analizamos en el sí. No es así. Y lo recomiendo ese capítulo. A todos aquellos que quieran escuchar, están todos estos temas ya grillados en nuestro canal YouTube, que es Mirá en dónde estamos, y también tenés todo esto en el canal del propio doctor, que es Rubén Flores Datquevicius. Por cualquiera de las dos vías podés ingresar, y todos estos temas que está el doctor dándonos al pasar ya los trató en profundidad. La seguridad pública, que ahora vamos a seguir con este tema, doctor.
Y me pareció muy oportuna su idea, de algún modo, como un homenaje, ¿no? Al lamentablemente fallecido ministro del Interior, el doctor Jorge Larrañaga, que estaba desarrollando una labor muy importante ahí, en una cartera que quema, que realmente era muy complicada y sigue siendo complicada. Y yo decía que es el corazón de la República, porque es establecer nada más y nada menos que para mí el concepto amplio del orden público, que es más que seguridad. Para mí la seguridad la consecuencia natural de un orden público bien establecido. Eh, pero bueno, el artículo 24, vamos al tema entonces, el artículo 24 Vamos. de la Ley de Urgente Consideración sustituye el artículo 59 de la Ley número 19.293, que dispone normas sobre registro personal de vestimenta, equipaje y vehículo. Primera pregunta entonces, respecto a esto, doctor, es, ¿y en quiénes se aplica esta norma, por ejemplo? Bien. Esta norma es, yo reitero lo que decía usted, es el artículo 24 de la LUC. 24. Y refiere al registro personal de vestimenta, equipaje y vehículo. Y sustituye una norma anterior. Es como bien decía usted, en un todo de acuerdo, en un todo de acuerdo. Se están perfeccionando institutos. Y aquí es donde nosotros, es donde deberíamos, si me permite, comparar primariamente las normas para ingresar a la pregunta. Me parece bien, sí, sí, me parece muy oportuno eso. Comparar las normas, es decir, vamos a ver qué cambió. ¿Qué disponía el artículo 59 y qué dispone el artículo 24, perdón, claro. Claro. El artículo 59 anterior, que se modificó, disponía todo lo que dispone el que sigue, o sea, el artículo 24, que está impugnado, se está intentando impugnar, perdón. Sí, sí, sí. O sea, está intentando impugnar. Disponía lo mismo que dice ahora el artículo que se intenta impugnar. Lo único que se eliminó de ese artículo fue lo siguiente. Dice, se requerirá autorización para hacer el registro, que vamos a analizar más profundamente. Se requerirá autorización específica del fiscal competente para practicar el registro si éste puede causar daño a la propiedad del registrado, porque se está registrando vestimenta, equipaje y vehículo. Bien. Eso se quitó. ¿Tá? Y se quitó, naturalmente, por la circunstancia que luego regula. Y aquí ya estoy entrando en la pregunta. Se quita esto de la intervención del fiscal competente si había daño en la propiedad del detenido. Actualmente, el artículo 59 del Código General del Proceso Penal, porque esa es la ley, sí. Código General del Proceso Penal, ¿sí? Sí. Establece, ¿sí? Y yo voy a destacar que se agregó. Bien. Establece que respecto de quien se haya detenido, eso estaba establecido en la ley anterior, sí, sí. en el artículo anterior, de quien existan indicios de que haya cometido, pasado, Sí, lo hizo, sí, sí. intente cometer, Bien. futuro, o se disponga a cometer delito, estos dos casos, o tres casos, fueron los agregados. Es decir, de quien existan indicios de que haya cometido, intente cometer o se disponga a cometer. Bien. Como se dispone a cometer, usted no va a pedir autorización fiscal, porque mientras pide la autorización fiscal y se intenta cometer, si es un sí, infragante delito o claro. cuasi infragante delito,
es imposible pedir la autorización fiscal. Por supuesto. Sí, sí. Imposible. Imposible. Los hechos es imposible. Es imposible. Sí. Refiere al operativo policial. Claramente, o sea, refiere a, si uno tiene que, nosotros estamos hablando, ¿sí? Pero uno tiene siempre que, como le digo yo casi todas las charlas que hemos tenido, en las columnas que hemos tenido, uno tiene que agarrar y cerrar los ojos si es necesario, e imaginarse, ¿sí? Un policía o dos policías, un grupo de policías con 2 o 3 maleantes, ¿sí? Sí. Están en una situación determinada y los hombres se están jugando la vida o te están protegiendo a vos o lo que fuere. Sí, sí. Y esto son palabras, pero imagínalo cerca de tu casa o en tu casa o en donde fuere. Claro. Entonces, no va a pedir autorización fiscal en este caso. No puede. Se disponga a cometer. Se disponga. Es muy claro. Sí, sí. Lo que se agregó fue, los legalmente detenidos ya estaban. Claro. Se agregó, de quienes existan indicios, o sea, los indicios son presunciones, sí, sí. ¿sí? Elementos de convicción que puedan llevar a, ¿sí? Elementos de convicción, elementos fácticos, elementos de hecho. Indicios probatorios. Para hablar claro. Para hablar claro, elementos de hecho que puedan llegar a presumir que ha cometido el delito o que se intenta cometer el delito. Sí, sí. Entonces, esos fueron los 2 elementos que se agregaron, ¿sí? Los 2 sujetos que se agregaron, digamos, las 2 hipótesis, no los 2 sujetos, las 2 hipótesis fácticas que se agregaron. Sí, sí. Perfecto. Y veo acá, doctor, algo importante. La ley redacta en 3 tiempos verbales, que antes no estaba. Eso es muy importante. Es decir, cuando hay indicios de que ocurrió ese delito, que lo consumó esa persona, que perpetró ese delito, o lo está por cometer, que ahí está lo del operativo policial, porque está hablando del presente, del inmediato presente, y a su vez que hay peligrosidad, podría cometerlo también. Es decir, es una persona que se presume o se intuye que tiene hábitos delictivos. Entonces me parece muy inteligente la redacción en cuanto a que contempla los tiempos, ¿no? Porque el delito transcurre en el tiempo. Eso es claro, digo, es claro, porque lo que se ha impugnado, lo que se intenta impugnar en realidad, lo que se ha dicho, es que, por ejemplo, no interviene el fiscal. Pero yo me imagino en un sistema de alarmas. Sí. Si no contesta, usted necesita para que el sistema de alarmas ingrese a su casa, ¿qué necesita? Contratar el servicio. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Digo, acá es muy claro que no se puede pedir una autorización fiscal en el momento en que se está por cometer un ilícito. No, claro. Parecería una película de Mel Brooks. Sería una cosa absurda para ver en el cine y reírse. Totalmente. Los policías, los sujetos prácticamente, o sea, yo siempre insisto con lo mismo, los casos prácticos son infinitos. Sí. Uno son infinitos. Entonces uno, digo, no, tiene que tratar de imaginarse situaciones relativamente a veces gruesas, digo yo, muy claras, quiero decir, con gruesas. Pero muy gráficas, sí, muy gráficas. Claro, muy evidentes. Sí. Pero hay situaciones límite. Claro. En la situación límite, el policía, ¿y tengo que pedir autorización o no tengo que pedir autorización? ¿Es delito infragante o no es delito infragante? Sí. O sea, sí, por ejemplo, vamos a una casuística que siempre lo hacemos con usted, que es muy interesante, a los oyentes les gusta mucho. Casuística en derecho, no es una terminología jurídica, se habla de la casuística. Son los ejemplos, como dice el doctor, cerrar los ojos, imaginarse situaciones, las vemos todos los días en los informativos. Por ejemplo, una persecución policial a un coche que va a alta velocidad, hay quizá una orden de arresto o no, pero se perpetró un delito en una zona más o menos cercana, y bueno, lo persiguen, se resiste al arresto, logran detener ese coche, esa gente tiene que bajar, y bueno, y ahí va a tener que venir lo que llamamos todos el cacheo, ¿no? La revisión de vestimenta, el vehículo, a ver si llevan drogas, si llevan armas, por ejemplo. Exacto. De eso se trata esta norma. Claro. Nada más, se agregó eso, se agregó algo más que vamos a mirar después, pero se agregó eso, el que intenta cometer o se disponga a cometer o existan indicios
de que se ha cometido, es lo que se agregó. Y se quitó la autorización fiscal, que además era solamente En esa en el caso situación. de que, Claro, escúcheme, solamente en el caso de que se pudiera producir daño a la propiedad. O sea, no claro. estamos, la norma, esa norma que quedó sin efecto, Mm, no estaba hablando de un daño a la persona física que se entiende que no se va a producir. sí, Es decir, por el cacheo, como dice usted, de forma claro, clara, claro. que es la terminología habitual. Sí. Y está bien, porque es popular, pero no es populachera, digamos. No, O no, sea, es no. popular. Es Popular. jerga Y la policial. sabiduría, y la sabiduría popular es, Ujú. cuando usted se encuentra con un refrán, Sí, si va a obrar en contra del refrán, piénselo 100 veces. sin ¿Sí? duda, sin duda, 100 veces. sin duda. Entonces, es por demás evidente que lo que se eliminó en la autorización fiscal refería, más que evidente, que refería a los temas económicos. Es decir, si le vas a romper el auto, va a cambiar la expresión para ser grosero. Claro, claro, claro. Pero en el sentido de grueso, de Sí, sí, claro. sí, 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 o rasgarle el traje Armani que lleva. Claro, 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 claro. claro. Refiere a eso. Sí, Esas son sí. las personas a las cuales, es decir, esas son las situaciones en las cuales se puede realizar el registro. Y ahí, doctor, está hasta el detalle, en lo mínimo, aparentemente nimio mínimo, el detalle de la tradición liberal, porque es el principio de no agresión. Una cosa es aplicar la autoridad, ¿no? Bajo el marco del Estado de Derecho, se lo para, se hace el cacheo, se revisa, pero no le rompas ni el reloj, ni el traje, ni le rompas el auto, porque es agresión a la propiedad, por ejemplo, o a la persona. Eh, Es elemental. Es doctor, elemental. Tapa el libro. vamos rápido a los otros renglones, pues se nos va el espacio. Eh, Acá está otra pregunta que yo quiero hacerle es, bueno, de algún modo quedó, ¿no? ¿En qué cambia? Más o menos lo fuimos viendo, en qué cambia respecto al artículo anterior. Pero queda un registro, perdón, el registro, ¿no? Es comisionado a personas personal de la policía y dice la ley del mismo sexo de la persona registrada. Es ¿Por qué así, sería eso? Sí. es así, es así. Es así. Creo que lo anterior que hablamos Mm, fue sí, sí. muy importante, porque además, y discúlpeme, y Mm, seguimos con el tema del mismo sexo, mm, engloba, engloba todo el instituto. El presuntamente implicado que veíamos ayer, el que se resiste al arresto, claro. que veíamos en la columna anterior, no ayer. Sí, sí. Eh, eh, es un todo coherente. Es O sea, orgánico el concepto, sí, sí. claro, usted lo podrá compartir o no, es como le decía yo la otra vez, si yo hay una marcha y voy caminando y me encuentro con la marcha, Mm, ¿sí? Si estoy y la marcha no, es pacífica, no pasa nada. claro, Bárbaro, a mí no me van a hacer nada. claro. Y yo no estoy participando de la marcha. Ujú, Es decir, me encuentro con una marcha que es pacífica, fantástico. Ahora, si me encuentro con una marcha que es agresiva, válgame la expresión, que no mm, respeta la paz y el derecho de los demás, mm. si yo estoy, válgame la expresión, muy popular pero muy clara, si yo estoy en otra, como se dice, Sí, sí, sí. el 99% o más es que no me va a pasar nada. Y en esto pasa exactamente lo mismo. Es decir, evidentemente digo, si uno está apurado, los casos, insisto, los casos son infinitos. Evidentemente, para registrarte, no va a venir un policía y te va a decir, bueno, quiero registrarte, Porque se me ocurre. quiero registrarte, me interesa registrarte porque me interesa registrarte. No, O no, sea, no. no va a pasar. Ahí marchó el policía. O yo Ahí voy y marchó. le hago una denuncia. Yo le hago una denuncia. Claro, No va a pasar. sí, sí. No va a pasar. Claro. Entonces, los que pueden estar en contra de una norma de esta, Mm. o sea, sin perjuicio de alguna excepción que siempre puede pasar, Bueno, claro. siempre puede pasar. Sí, Es muy difícil, lo habíamos pero comentado yo no también. puedo decir, Sí, sí. 100% no va a pasar. Siempre, yo qué sé, no sé, El error puedo humano. dejar Sí, una puertita muy pequeña abierta, sí, sí. pero no va a pasar. Es decir, si usted no tiene apariencia delictiva, ponemos el tema de la apariencia Sí, sí, delictiva, sí, sí. que no refiere a la ropa, ni a que esté afeitado, sino en la circunstancia de hecho que se está viviendo. Son Sí, sí. circunstancias de hecho. Imagina al policía en ese momento. Mm. Entonces, esto no va a pasar. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Esta norma, este tema
de que el registro se haga por la persona del mismo sexo, Mm. están los efectos de evitar, no son los efectos de evitar, es a los efectos de que no se presuma bajo ningún concepto, Mm. ¿sí? Mm. Que existe algún tipo de Abuso. agresión, Ujú. de abuso. Claro, Exacto. Ya estaba establecida en la norma anterior. claro. Acá, por ejemplo, No agrega. la nueva redacción que se le dio a este artículo lo que hizo fue repetir ese concepto. Ujú. Y es elemental que si a ustedes lo van a revisar, Mm. le van a hacer un registro personal, Sí, físico, sí, sí. esencialmente físico, Van a palpar personal. todo el cuerpo. Mm. Exacto. Entonces, para que no haya ningún tipo de... ¿sí? Sí, sí, Se comisiona a personas del mismo sexo. claro. Y es lo más normal. Está bien, y ya estaba en la otra norma. Sí, La norma. sí, Yo perfecto, repito. perfecto, perfecto. Doctor, bueno, la casuística ya la vimos, porque era la otra, ¿cuál sería la casuística de dichos registros? Bueno, fue lo que fuimos repasando con usted, que incluso viene del tema anterior también, recién lo acaba de decir. Yo creo que el tema más o menos está completo en el tratamiento que pensamos darle. Me queda una pregunta. ¿Queda un registro oficial de las personas que fueron registradas o no? Yo entiendo, realmente es un tema ya más específico, muy Más directo administrativo. del propio, claro, administrativo. Ujú. Evidentemente, y acá ingresamos, y me podría quedar horas, pero lo voy a hacer muy breve, Mm. acá ingresamos al tema de el habeas data. O Claro. sea, el habeas data. Y yo repito algo para que quede bien claro. La casuística lo dijo usted, pero lo repito. Cuando nosotros hablamos de casuística, estamos hablando de los casos concretos. Exacto. Casos concretos. Y el habeas data es haber el dato, se llama. Sí, Habeas data es haber el dato. sí, sí. ¿Sí? Es una garantía que nos protege respecto a registraciones, a anotaciones en base de datos Mm. indebidas. Seguro. Entonces, si mañana me registran a mí erróneamente, por decirlo así, Sí, claro. después me registran físicamente, me registran mi vehículo, Sí. y después que me registran, me anotan todavía, No, claro. yo voy a impugnar esa anotación. Claro. Si hubiera un tipo de anotación Mm. que yo prima facie descarto, Mm. ¿sí? Primera vista, prima facie, Sí, a sí, sí. primera vista, Así, sí. ¿sí? Para que nos entendamos bien. A Sí, primera vista descarto, no habría, si hubiera una anotación, yo la impugno. sí, seguro. ¿Por qué no? Salvo, evidentemente, los registros en los casos en donde existe delito. Donde hay delito, que ahí queda el antecedente penal, ahí sí. Claro, es muy claro. Es claro, claro. Pero hay algo más, Ujú. Rubén. Sí. Hay algo más. La norma, asimismo, habilitó Mm. el registro de personas, repito, porque se trata del registro de personas, Exacto, exacto. vestimenta, Y equipaje, vehículo, Mm. en busca de armas, drogas, en el marco de los procedimientos policiales, Mm. preventivos, rutinarios y del personal militar. Perfecto, perfecto. Entonces, en ese caso, y según la ley 19.677, ¿sí? Se Sí. autoriza esto. Ujú. Y refiere esa ley a la competencia de las Fuerzas Armadas, Mm. de los militares, Sí. en la zona fronteriza. Bajo el En la zona, concepto de defensa nacional sería. ¿No? claro, exactamente. Ujú. Es un tema de defensa nacional, porque además engloba, Ujú. y esto por eso mismo uno no puede estudiar el derecho. Por eso yo decía hoy, Mm. y lo hago breve, por Sí, eso yo decía hoy, este instituto que estamos hablando hoy, sí. engloba con todos los que hablamos anteriormente. Sí, O sea, claro, son claro. todos un Sí. conjunto armónico. Totalmente, Armónico. totalmente. Armónico. Sí, sí. Entonces, ¿acá qué pasa? Esta norma que nosotros estamos observando, hay que sistematizarla con las anteriores,
sistematizarla, engancharla, válgame la expresión, popular, pero Sí. legítima. Es la logística para aplicar lo otro. Claro, exactamente, porque si no quedas sin armas. Claro, Entonces, sin armas en el sentido de sin instrumentos. seguro. Entonces, esta norma ahora, cuando agrega este tema de la zona fronteriza, lo hace, por ejemplo, respecto a las drogas, a las armas, a objetos robados, Documentación sensible puede ser también, todo eso. seguro. Y especialmente, Mm. este tema engloba, ¿sí? Mm. O se relaciona, se entremezcla con el tema de los lavados de activos, por ejemplo. Sí, claro, claro, seguro, ni que hablar. Es decir, Sí, sí. es muy claro el tema de los lavados de activos porque en la zona fronteriza, es donde muchas veces se realizan traslado de dinero, etcétera, 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 que se intenta blanquear. Sí. O sea, por eso es lavado de activos. Exacto. Se lava lo sucio, Sí. se lava el dinero sucio. Se le da apariencia Entonces, legal. es tal cual, esa Claro, es la definición. claro. El lavado de activos es un proceso que Sí. intenta dar apariencia legal a un dinero negro. Negro, del mercado negro, que viene de actividades Del mercado ilícitas. negro. Ahí está, mal habido. Mal Entonces, habido, claro. mal habido. Entonces, ¿qué pasa? Acá, esta disposición que se agregó refiere a situaciones especiales de grupos de delincuentes, porque generalmente son grupos de delincuentes. Sí, claro. No Claro. son. Hay un crimen Crimen organizado. organizado. Crimen organizado. No somos usted y yo que estamos caminando por la calle, o Doña María, No. digo, o mi madre. Digo, son grupos organizados en la frontera, ¿sí? Sí, En la frontera, que muchas veces van altamente armados. Sí, sí. Entonces se da participación a la defensa. Por supuesto. Por supuesto. Doctor, yo creo que quedó claro y da para seguirlo este tema, ¿eh? Para mí da para seguirlo. Porque acá está el concepto de defensa nacional, está el concepto de repasar de nuevo lo que significa la logística policial para tener herramientas y poder aplicar todas las leyes que fuimos viendo con usted, todas las leyes que tienen que ver precisamente con la seguridad pública, con el orden público, y acá hay un tema enorme, ¿no? Que es el crimen organizado, ante el cual se está luchando. Y esta ley, digamos, este instrumento legal que ahora establece este artículo de la LUC, lo que hace es concebir, digamos, reglamentar toda la logística operativa policial para hacer lo más eficaz posible en todo esto, se me ocurre pensarlo así, y creo que da para mucho. Más los presuntos implicados, Claro. más la muy criticada apariencia delictiva, etcétera, etcétera, son son herramientas, para hablarlo claro, son herramientas que encajan en su caja de herramientas. Claro. Si usted es un plomero o si es un sanitario, tiene que tener determinadas herramientas. Seguro. O si es un carpintero, y tiene que tenerlas todas. Claro. La gran mayoría. Sí, es así. Porque si no, no va a ser el mueble. Claro. Puede tener si va sin martillo, usted no va a poder clavar el clavo, o sea, y clavar la madera. Es decir, entonces, acá es lo mismo. Si uno no da la posibilidad de todas las herramientas ejercidas racionalmente. Y legalmente, claro. Ilegal. Claro, porque está todo muy detallado. Son muy precisas las normas. Sí. Y son pero muy precisas. Entonces, creo que yo personalmente no tengo miedo a esta. No, para nada, al contrario, es una ley garantista, ya lo habíamos hablado, es totalmente garantista. Doctor, vamos a seguir con este tema, si le parece. La ley. Yo cumplo la ley, ¿vio? Entonces. Sí, es así. Doctor, lo tengo que dejar porque se nos va el tiempo y viene el doctor Ronco. Ya veo. ¿Sabe que lo dejo en el aire así planteado? Esa preocupación que me surgió a raíz del testimonio de una periodista que dice que están mal versionando esta ley también, entre tantas malas versiones que hacen, que dice, plantean el miedo en la gente de que la LUC va a quitar el Instituto de la Adopción, un disparate de esa naturaleza. Capaz que estaría interesante, muy bueno con usted, también explicar cómo va a funcionar el Instituto de la Adopción, según esta ley. Doctor, muchísimas gracias una vez más por esta calidad de informe jurídico, técnico, que nos explique a todos de qué se trata cuando hablamos de la LUC y de estos 135 artículos pretensamente impugnables,
donde se está ahí creo que a 200.000 firmas de llegar para presentar el recurso recién, ¿no? De referéndum, que también lo podríamos hablar en su momento cómo es todo ese mecanismo, ¿no? Para que Eso me parece muy bueno. sí. Eso me parece muy, pero muy bueno. Inclusive, le digo, Rubén, y se lo hago corta porque estamos en hora. Sí. Creo que sería anterior, inclusive a la adopción, sin perjuicio de la importancia. Bien. No, me parece bien. Sí, me parece bien, sí. Como usted le parezca. Bien. Le mando un saludo, cuídese, espero que se mejore de esa contractura en sentido amplio. Sí. Y nos estamos encontrando el próximo jueves. ¿Cómo no, doctor? Le mando un fuerte abrazo a usted, a Maxi, y un especial saludo y abrazo a nuestra querida audiencia. Muchísimas gracias. Hasta el próximo jueves. Nos vemos antes, por supuesto, siempre con el doctor. Usted también, cuídese, doctor. Buen día hoy. Gracias. Gracias. Maxi, ¿vamos a una pausa?